Estimados hermanos y hermanas que están viendo este video, se graba en el Monte San Francisco, carretera El Salvador, kilómetro 15, carretera a Piedra Parada, en medio del bosque. Pero ahora tendrán que tener paciencia y no ver al bosque, sino ver a mí, que les voy a hablar de un tema que ciertamente les interesará. A ustedes, a sus hijos, a sus familiares. Vamos a ver. El tema es la nueva imagen de Dios. Sin embargo, antes quiero hacerle una introducción también interesante porque explica por qué estoy hablando de estas cosas. Mi nombre es Mauro Giacomelli, Fray Mauro Giacomelli, un franciscano italiano que llegó aquí hace 43 años, a Centroamérica. Primer país que toqué en Centroamérica fue Nicaragua. Y mire qué pasó. Esto fue en 1973. En 1972 había ocurrido un terremoto tremendo en Nicaragua. Había destruido muchísimas casas con miles y miles de muertos. Llegué el 73. El fraile que me fue a traer en el Ticabús de Panamá a Nicaragua, hice el trayecto en Ticabús, me dijo que me iba a llevar a ver el casco de Managua reducido a escombros. Bueno, vamos a ver. Y naturalmente vi la destrucción terrible de ese terremoto. A un momento dado llamó la atención un edificio muy grande, 12, 13 pisos, intacto. Y yo me extrañé y le dije al padre, ¿y ese? El padre como distraído, uno que está llevando a un turista, dice, ese es el Banco de América. Él no se enteró de que en mí había pasado un shock. En mi cabeza como hubo una explosión que me hizo entender cómo era Centroamérica. Cuando me contaban que había muchos pobres, Centroamérica, muchos pobres, como esas casas derrumbadas por el terremoto, y pocas personas ricos que lo tenían casi todo. Lo tenían todo. Tenían casi toda la riqueza de Centroamérica. Un símbolo. Pero para mí fue un descubrimiento y hice un propósito. El propósito de que desde entonces en adelante yo iba a gastar mi vida para descubrir por qué los pobres sufren tanto, por qué tantas desgracias y siempre sobre los pobres. Esas eran casas de un piso, a lo sumo 2 pisos, clase media para abajo. Porque la gente decía que era Dios quien había mandado el terremoto porque la gente estaba bailando y era la antevigilia de Navidad. A mí no me convencía mucho eso, pero no sabía otra cosa. Ahora a mí se me iluminó la mente y la concreticé así. Lo que hace morir no son los terremotos, son las construcciones malas de las viviendas que fueron construidas mal por culpa de alguien. Entonces las desgracias, la muerte, el dolor de los pobres no vienen de ellos, ni viene de Dios, vienen de consecuencia lógica del mal uso
de la libertad humana. Y ahora, después de 43 años, estoy haciendo este video. Bueno, es una confirma que aquello que sentí hace 43 años, de verdad a lo largo de mi vida misionera en Centroamérica, de verdad empieza a producir algo de fruto. Estoy contando a ustedes que las desgracias, que todo lo que hace sufrir y morir, no viene de Dios, viene del mal uso de la libertad humana. Bien, ahora vamos a empezar este primer video. Dios es amor, solo amor, nada más que amor. Por lo tanto, de Él no viene nada de lo que hace sufrir y morir. Solo lo bueno viene de Él. Lo otro, los sufrimientos y la muerte, no vienen de Él, ni como venganza, ni como castigo, sino son consecuencia lógica de decisiones ilógicas de los seres humanos. Se sabe que nosotros recordamos lo del Génesis, y de ahí tal vez viene la tradición. Cuando Dios dice a Adán y Eva, después que se habían revelado, les dice, desde hoy en adelante ustedes sufrirán y tendrán que ganarse el pan con el sudor de la frente. Y de allí todos los demás males, los demás sufrimientos. Claro, uno que lee eso cree que ese sudor de la frente es un castigo de Dios. Pero no, no es así. No es así. Y hoy en día, hoy nosotros con un buen sentido entendemos que no es así. La ciencia está produciendo cada vez más medios que quitan el sudor de la frente. Mi hermano, que hace 60 años sufría en el campo por el sudor de su frente, teniendo que manejar el azadón, el machete, ahora él no suda para nada. Tiene tractorcitos por todas cosas, por cualquier trabajo. Para él es una diversión trabajar el campo hoy, después de 60 años. Y eso la Iglesia lo anima a la ciencia a inventar cosas que disminuyan el sufrimiento de los trabajadores y quiten el trabajo. Es evidente que eso hay que interpretarlo de manera diferente. Lo que dice el Génesis, te ganará el pan con el sudor de tu frente, hay que interpretarlo o cambiarle la interpretación. A lo largo de estas conversaciones tal vez entenderemos por qué la Sagrada Escritura habla así. De manera que todo lo que hace sufrir y morir no viene de Dios. Jesús quiso hacernos entender esta realidad y que el amor de Dios por nosotros es infinito, incondicional y gratuito. Nos lo hizo entender o quiso hacernos entender con la parábola del hijo pródigo. Un cuento sencillo. A propósito, esa parábola no debería de llamarse del hijo pródigo, debería de llamarse del padre amoroso. Porque el protagonista de ese cuento no es el hijo pródigo, no es el hijo pecador que tenía que convertirse, y eso está bien. Pero el protagonista de ese cuento que cuenta Jesús no es el hijo, sino el padre. Ni el primer hijo, ni el segundo hijo, sino el padre.
el amor del Padre, un amor infinito, incondicional, gratuito, sin límites, eso significa infinito, sin condiciones, eso significa incondicional. No es hijo que te amo, te quiero, con tal que tú me hagas siempre caso. No hay condiciones de este tipo. El amor de ese Padre es infinito, incondicional, gratuito. Como el amor de una madre para sus hijos. ¿Acaso la madre le dice a los hijos, los amo hasta que ustedes me hagan caso o hasta que ustedes sean buenos? No. Y aun cuando le llegan a decir a la madre que el hijo hizo un delito grave, la madre no niega el delito, pero les recomienda, por favor, si él ha hecho eso, pero no me lo maten, no me lo maten. O sea, el amor de la madre es incondicional y gratuito. El amor de ese padre para ese muchacho que había pretendido el dinero del padre y se había ido haciendo bandidencia, malgastando el dinero, poniendo la buena fama del padre por el suelo. Pero ese padre siempre lo estaba esperando con amor. Les recomiendo leer esta parábola. Es el Evangelio de San Lucas, el capítulo 15, del verso 11 en adelante. Ahora, ese padre estaba siempre pensando en ese hijo que estaba mal. Lejos de la casa se está mal. Y estaba mirando siempre en la carretera por si este hijo regresaba. Y un día sí, lo vio. Y él, el padre, corre hacia el hijo, le abraza, le besa y encarga una fiesta. Todo lo mejor para ese hijo. ¿Y qué había pasado? Es que el amor del padre no había disminuido ni un gramo. Ni un gramo había disminuido para ese hijo. Y ahora parece que es el padre que más necesita que ese hijo regrese. Es como una madre. Es la madre que necesita que el hijo regrese a la casa. Es ella que está sufriendo. El hijo también empieza a sentir el sufrimiento de estar lejos, pero la madre siempre está sintiendo ese dolor. Como el padre de ese cuento que contó Jesús. Podemos concluir diciendo, ese padre, ¿acaso fue él que mandó el sufrimiento a ese hijo que estaba lejos? No, en absoluto, todo lo opuesto. ¿Acaso fue él quien quiso que el hijo se llegara casi a morirse de hambre? No, el padre seguía teniendo, y luego lo demostrará, que su amor era infinito, incondicional, gratuito. Esta es la parábola del hijo pródigo, pero está equivocado. No debería de llamarse del hijo pródigo, sino del padre amoroso, precisamente porque Jesús la contó para hacernos entender cómo es Dios.